Muy bien amigos, regresamos con más Mundo Ardose. En el bloque pasado hablamos de la guerra en Medio Oriente y en este quisiera comenzar hablando de Ucrania, dado que su mandatario Volodymyr Zelensky emprendió una gira europea que lo llevó a París, Londres y Madrid, en un intento de que su guerra contra Rusia y la ayuda de sus aliados no se vea afectada por el conflicto en Medio Oriente. Zelensky anunció el aumento de la cooperación militar con los países europeos y criticó la decisión de Estados Unidos de levantar algunas de las sanciones al petróleo ruso para bajar los precios, aunque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aclaró que la medida alcanzaba solo el petróleo que se encontraba varado en el mar y no en el punto de extracción, por lo que no le aportaría beneficios financieros significativos al Kremlin. Mientras tanto, continúa el enfrentamiento con Hungría en torno al oleoducto Druzhba, que fue dañado en medio de la guerra. El mandatario húngaro Viktor Orbán denuncia que ya está en condiciones, pero que Kiev miente para impedir que le compre petróleo a Rusia, por lo que bloqueó un préstamo de la Unión Europea de 90.000 millones de euros para Ucrania, así como un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Zelensky acusó a Orbán de estar del lado de Vladimir Putin, aunque aclaró que como el dinero dependía de que se reanudara el flujo del petróleo ruso, terminarían los trabajos en alrededor de un mes y medio. En este contexto, Kiev aceptó la inspección del oleoducto por parte de la Unión Europea, lo que podría destrabar el préstamo para Ucrania. No obstante, la tensión continuó después de que Zelensky amenazara con enviar a sus soldados a los países que bloquearan el dinero para su país, y Orbán, en medio de la campaña para las elecciones del 12 de abril, dijo que se votaría entre él y Zelensky. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha reunido en Londres con el primer ministro británico Keir Starmer para conversar sobre el proceso de paz y las sanciones a Rusia. Starmer ha destacado la importancia de mantener el apoyo a Ucrania a pesar de la guerra en curso entre Estados Unidos e Israel contra Irán. The focus must remain on Ukraine. There is obviously a conflict in Iran going on in the Middle East, but we can't lose focus. Por otro lado, Zelensky criticó la decisión de Washington de suavizar las sanciones al sector petrolero ruso en un intento por aliviar la subida de los precios provocada por la guerra en Oriente Medio. Ucrania ha aceptado una inspección externa del oleoducto Druzhba dañado, financiada por la Unión Europea, según anunciaron el martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. O él o Volodymyr Zelensky formarán el gobierno en Hungría tras las elecciones de abril, afirmó Viktor Orbán en la plaza principal de Budapest. Y ahora quisiera ir a Cuba, que continúa sufriendo apagones generalizados y prolongados en medio del bloqueo energético con el que Estados Unidos busca aumentar la presión. Y el pasado lunes informó que el sistema eléctrico había colapsado, lo que dejó sin suministro a casi todo el territorio. Mientras tanto, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel confirmó que estaban manteniendo conversaciones con Washington con el objetivo de identificar los problemas bilaterales y trabajar en las soluciones, al tiempo que anunció la liberación anticipada de 51 presos políticos como gesto de buena voluntad con el Vaticano, que está siendo de mediador entre las partes. Además, La Habana presentó un conjunto de reformas económicas calificadas como históricas que permiten la participación activa y directa de los cubanos exiliados en la estructura financiera y empresarial del país, por lo que podrían ser dueños de empresas privadas en la isla y manejar tanto pequeños emprendimientos como grandes proyectos. Además, la reforma presentada como una perestroika también abre el sistema bancario al capital extranjero de los exiliados y facilita que hagan negocios con la explotación agrícola. No obstante, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que las medidas no eran lo suficientemente drásticas como para arreglar las cosas y que la flexibilización del embargo estaba vinculada a cambios políticos, al tiempo que medios norteamericanos informaron que Estados Unidos exigió que Díaz-Canel entregara el gobierno como condición para seguir las negociaciones, y Donald Trump comunicó que creía que tendría el honor de tomar o liberar la isla, porque podría hacer lo que quisiera con una nación tan debilitada.
Cuba confirmó el viernes que mantiene conversaciones con Estados Unidos mientras inició la excarcelación de presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano, el histórico mediador entre los dos países. Hemos tenido recientemente conversaciones. El presidente Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicada a solo 150 kilómetros de Estados Unidos. Según Washington, representa una amenaza excepcional, principalmente por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán. Trump instó a Cuba a alcanzar un acuerdo o enfrentar las consecuencias. Además, a finales de febrero dijo que estudiaba una toma de control amistosa de la isla. Cuba enfrenta una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible. No obstante, según La Habana, ha habido acercamientos entre los dos gobiernos. El propósito de estas conversaciones es, en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen, de la incidencia que tienen. Y por otra parte, encontrar soluciones para estos problemas que se han identificado. Las declaraciones de Díaz-Canel confirman lo señalado por Trump, que a mediados de enero afirmó que su gobierno mantenía conversaciones con altos dirigentes de la isla. México, que durante el último mes ha enviado a Cuba más de 3.000 toneladas de ayuda humanitaria, fundamentalmente por barco, saludó las conversaciones. El jueves, el gobierno cubano había anunciado la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de buena voluntad hacia el Vaticano. La Iglesia Católica ha actuado por décadas como mediadora y canal de diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Por otra parte, la relación entre Venezuela y Estados Unidos ha mejorado notablemente desde la captura del mandatario Nicolás Maduro y de que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, le entregara a Washington el control del petróleo de su país. Pero Estados Unidos continúa manteniendo las sanciones, por lo que la mandataria instó a Donald Trump a que levantara las medidas coercitivas unilaterales, ya que no solo afectaban a Venezuela, sino también a toda la región. Rodríguez hizo este llamado en una reunión con autoridades colombianas, a pesar de que el encuentro con su par Gustavo Petro fue suspendido por cuestiones de seguridad y se aplazó para el próximo abril con la intención de discutir cuestiones como la seguridad fronteriza, la migración, el comercio y la cooperación energética. Por lo pronto, Rodríguez anunció que comenzaría a exportar gas licuado a su vecino como un gesto de buena voluntad, aunque rechazó la propuesta de Petro para implementar un arancel cero para todos los productos de ambas naciones, afirmando que le gustaría que sucediera en algún momento, pero que era imposible competir en igualdad de condiciones por culpa de las sanciones internacionales, por lo que en ese contexto su deber era proteger a la industria nacional. Estados Unidos evalúa ir retirando las sanciones a medida que aumente la cooperación bilateral, al tiempo que prometió un futuro brillante para Venezuela, y el Departamento del Tesoro levantó las restricciones a las empresas norteamericanas para importar y exportar petróleo venezolano, en lo que fue visto como la confirmación del acercamiento entre ambos gobiernos, tras la reanudación de las relaciones diplomáticas después de la ruptura en el 2019. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió el viernes al mandatario estadounidense Donald Trump que ponga fin a las sanciones contra su país durante un encuentro en Caracas con una delegación colombiana de alto nivel. Rodríguez tenía previsto reunirse con el presidente colombiano Gustavo Petro, pero la cita fue suspendida el jueves de común acuerdo por motivos de seguridad. En su lugar llegó a Caracas una misión encabezada por la canciller Rosa Villavicencio, que se reunió con autoridades venezolanas en el Palacio Presidencial. La mandataria interina aprovechó el encuentro para insistir en el levantamiento de las sanciones impuestas por Washington. Y yo quiero aprovechar este espacio para enviar también un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se entienda que las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina, tiene un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y nuestros pueblos. El llamado es a que cese las sanciones contra Venezuela. La reunión fue encabezada por los cancilleres Iván Gil y Rosa Villavicencio, quienes discutieron cooperación en seguridad y energía. Caracas anunció además el inicio de la exportación de gas licuado de petróleo hacia Colombia, con camiones cisterna cruzando el puente Simón Bolívar, principal paso fronterizo entre ambos países. Villavicencio destacó el acercamiento bilateral y la intención de fortalecer los vínculos entre las dos naciones.
Las partes prevén reunirse nuevamente el 23 de abril en Maracaibo para avanzar en acuerdos de cooperación. Por su parte, Brasil continúa manteniendo una tensa relación con Estados Unidos y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva informó que le había revocado la visa a un diplomático enviado por Washington después de que éste comunicara su intención de visitar en prisión al exmandatario Jair Bolsonaro. Lula consideró que la visita era una injerencia en pleno proceso electoral de cara a las elecciones generales de octubre, en las que se enfrentará al hijo mayor del líder derechista, el senador Flavio Bolsonaro, y detalló que el consejero para Brasil del Departamento de Estado, Darren Beatty, no podría volver a entrar al país hasta que se levantara la restricción impuesta a su ministro de Salud, que Washington justificó por el programa cubano de médicos al extranjero. Los choques de ambos países habían alcanzado su punto máximo después de que Donald Trump impusiera aranceles a los productos brasileños, al denunciar que Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su intento de golpe de Estado, era un perseguido político, aunque después decidió rebajarlos. De cualquier forma, las tensiones podrían volver a aumentar con la intención de la Casa Blanca de designar como terroristas a las dos principales organizaciones criminales del país. Mientras tanto, el exmandatario tuvo que ser internado en un hospital tras padecer una bronconeumonía y se encontraba en terapia intensiva, aunque su estado mejoró en los últimos días. No obstante, su hijo, Flavio, exigió que se le concediera la prisión domiciliaria por el deterioro de su salud, ya que viene sufriendo las consecuencias después de que fuera apuñalado en el 2018, en medio de la campaña presidencial, y respondió a las acusaciones de injerencia por parte de Estados Unidos pidiendo dejar la paranoia. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, prohibió el viernes la entrada al país de un alto diplomático estadounidense que buscaba reunirse con el exmandatario Jair Bolsonaro en prisión, una visita que, según Brasilia, podría constituir una injerencia en un año electoral. Que aquele cara americano que dice que venía para acá. Ese estadounidense que dijo que venía aquí a visitar a Jair Bolsonaro fue impedido de hacer la visita y yo le prohibí entrar a Brasil hasta que desbloquee la visa de mi ministro de Salud, que actualmente está en suspenso. La visa de Darren Beatty, consejero para Brasil del Departamento de Estado durante la administración de Donald Trump, fue revocada por omisiones y falsedades sobre el propósito de su visita, según confirmó una fuente diplomática brasileña. La Corte Suprema de Brasil había desautorizado el encuentro solicitado por la defensa de Bolsonaro, quien cumple 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado en 2022. El exmandatario de 70 años fue trasladado el viernes a un hospital y se encuentra en terapia intensiva por una bronconeumonía relacionada con complicaciones derivadas de la puñalada que sufrió en 2018 durante su campaña. Ele vai permanecer na UTI, né? Él seguirá en la UCI. Todavía no tenemos una fecha de alta. Permanecerá el tiempo que sea necesario para recuperar la función pulmonar y restablecer su salud. La situación ocurre en medio de tensiones políticas y de cara a las elecciones presidenciales de octubre, donde Lula aspira a un cuarto mandato frente al hijo mayor del exmandatario, el senador Flavio Bolsonaro. Por otra parte, ya se sabe que Colombia y Ecuador vienen manteniendo una guerra comercial desde febrero, después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, acusara al gobierno de Gustavo Petro de no cooperar en la lucha contra el narcotráfico, llevando los aranceles hasta el 50%. Pero la tensión se disparó después de que el mandatario colombiano acusara a Ecuador de haber bombardeado el territorio de su país. Petro dijo que iba a investigar en profundidad una bomba caída en la frontera desde un avión que había impactado a menos de 100 metros de la vivienda de una familia campesina empobrecida, ya que sospechaban que estaban bombardeándolos desde el país vecino y que no se trataba de grupos armados, y que incluso tenían una grabación que probaría la implicación del gobierno. A su vez, declaró que había 27 cuerpos calcinados y que la explicación no era creíble, al tiempo que informó que le había pedido a Donald Trump que tomara cartas en el asunto porque prefería evitar la guerra. Por su parte, Noboa negó la autoría del ataque, pero comunicó que sus tropas estaban preparando operativos en la frontera para destruir a grupos criminales. Ecuador comenzó una ofensiva contra el narcotráfico de 2 semanas y forma parte del Escudo de las Américas, la alianza continental de 17 países presentada recientemente por Donald Trump para luchar contra las drogas. Noboa dijo que junto a la cooperación internacional
iban a continuar bombardeando los lugares que servían de escondite para grupos armados, en gran parte colombianos, ya que su propio gobierno les había permitido infiltrarse en Ecuador por descuidar la frontera, pero aclaró que lo harían en su propio territorio. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el lunes un posible bombardeo por parte de Ecuador en el lado colombiano de la frontera, donde operan grupos narcotraficantes. El mandatario izquierdista, que sostiene una disputa comercial con su par ecuatoriano Daniel Noboa, aseguró que su gobierno tiene pruebas de un ataque con una bomba lanzada desde un avión cerca de la línea limítrofe. Ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados. Ya van muchos estallidos, etcétera, ya hay una grabación que creo debe hacerse pública. Petro agregó que pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que actúe ante este supuesto bombardeo y aseguró que quiere evitar ir a una guerra. Me enorgullezco de haber sacado a Colombia del peligro de misiles, pero que están cayendo por todo el mundo ahora. Colombia y Ecuador están en una guerra comercial desde febrero, cuando Noboa impuso aranceles a su vecino al reclamar a Petro por supuestamente no hacer suficientes esfuerzos para combatir el narcotráfico en la frontera. Petro respondió con la misma medida, y pese a diferentes esfuerzos diplomáticos, la crisis se mantiene. Las fuerzas ecuatorianas dieron inicio el domingo a una ofensiva antinarco de 2 semanas, con apoyo de Estados Unidos. Y del lado ecuatoriano, el mandatario Daniel Noboa es uno de los mayores aliados de Washington en Latinoamérica en la guerra contra los cárteles. Colombia no hace parte de la alianza de 17 países, entre ellos Ecuador, creada por Estados Unidos para combatir al narcotráfico en la región. Por último, a unos días de haber asumido la presidencia de Chile, el pinochetista José Antonio Kast comenzó a construir zanjas y vallas de 5 metros en la frontera con Perú, en un intento de contener la inmigración irregular, a la que acusa de ser la culpable del aumento del crimen. La construcción de la valla había sido una de las principales promesas de su campaña, que se basó en el combate contra la inseguridad, dado que es la principal preocupación de los chilenos, junto con los datos que afirman que hasta el 2024 había 730.000 venezolanos viviendo en el país y que más de 250.000 habían entrado sin papeles, un hecho que terminó asegurando la victoria de la extrema derecha. Asimismo, Kast advirtió que no sería suficiente para detener el tráfico de personas, por lo que también desplegaría policías y militares en la región de Arica y Parinacota. Kast presentó el inicio de las obras, que se extenderían por más de 520 kilómetros, junto a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y funcionarios de los Ministerios de Defensa, Interior y Justicia, en un intento de presentar la medida como un plan integral, y anunció que, mientras se completaban, iba a duplicar la presencia de militares para evitar los cruces. A su vez, la política antiinmigratoria también contempla penas para quienes transportan, alojan o emplean a indocumentados, y se buscará aprobar un proyecto para que la inmigración irregular sea un delito. Por su parte, el presidente interino de Perú, José María Balcázar, criticó la barrera y pidió no repetir errores históricos como el muro de Berlín, aunque aclaró que respetaba la decisión soberana de Chile. El presidente de Chile, José Antonio Kast, inició el lunes la construcción de barreras en la frontera con Perú para frenar el ingreso de migrantes irregulares desde ese país y desde Bolivia. 5 días después de asumir el poder, el mandatario viajó a la región de Arica y Parinacota, en el extremo norte del país, donde supervisó el inicio de las obras cerca del paso fronterizo de Chacayuta, a unos 2.000 kilómetros de Santiago. Podemos decir que comenzamos a frenar esa inmigración irregular que en los últimos años trajo más de 180.000 personas a Chile que entraron por la ventana. Y esta es la ventana que estaba abierta y la estamos cerrando. El plan contempla zanjas y otras barreras físicas a lo largo de cerca de 500 kilómetros entre regiones del norte del país, Arica, Tarapacá y Antofagasta. El gobierno también anunció el despliegue de más militares y el uso de drones, cámaras y sensores para vigilar la frontera, que se extiende por unos 800 kilómetros y cuyo principal punto de ingreso irregular se encuentra en Colchane, paso limítrofe con Bolivia. La zanja sola
no sirve y hemos visto que el crimen organizado tiene los medios para cubrir la zanja y cruzar igual los vehículos con contrabando. Esto requiere una presencia permanente a futuro de las policías, hoy día con el refuerzo de las Fuerzas Armadas. El gobierno sostiene que la migración irregular está vinculada al aumento del crimen organizado y anunció el envío al Congreso de proyectos de ley para sancionar el ingreso ilegal y a quienes lo faciliten. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con los ataques de ambas partes, el pedido de ayuda por parte de Estados Unidos, el avance de Israel sobre el Líbano. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la tensión entre Colombia y Ecuador. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa para seguir analizando la actualidad internacional en más Mundo Ardose. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.